Dicen que el verdadero misterio de la televisión mexicana no está en los fantasmas, ni en las teorías conspirativas, sino en la vida de un hombre que hizo reír a millones mientras en silencio se consumía poco a poco. ¿Quién fue realmente Ramón Valdés? ¿Qué había detrás de esa sonrisa pícara, de ese bigote descuidado y de esa mirada cansada que escondía más de lo que mostraba? Hoy vamos a descubrir los hábitos más oscuros, los errores más humanos y las decisiones que marcaron el camino hacia su trágico final. Pero también vamos a entender por qué, a pesar de todo, sigue siendo uno de los personajes más amados y auténticos de toda Latinoamérica. Ramón Valdés no interpretaba a Don Ramón. Ramón era Don Ramón. No actuaba, vivía su papel. Cada gesto, cada frase, cada mirada de cansancio o de ternura nacía de un hombre que había conocido la pobreza, la frustración y el amor por su gente. Por eso el público lo sintió real, porque no había una máscara, había verdad. Sin embargo, la verdad tiene un precio. Y en el caso de Ramón Valdés ese precio fue altísimo, porque detrás del hombre noble y divertido se escondía una vida marcada por el desorden, la rutina autodestructiva y los excesos cotidianos que poco a poco lo alejaron de su mejor versión. Su historia no es una de morbo, sino una advertencia, una de esas que te hacen detenerte y pensar, ¿qué tanto de mi vida estoy descuidando mientras creo que aún tengo tiempo? Para entender sus hábitos, primero hay que mirar su entorno. Ramón nació en una época difícil, en un país donde los sueños eran un lujo y la supervivencia una batalla diaria. Su familia era grande y la pobreza una constante. Aprendió a ganarse la vida desde niño, sin estudios, sin privilegios, solo con ingenio y carisma. Y ese carisma lo llevó al mundo del espectáculo. Pero como muchos artistas de su generación, la fama llegó sin educación emocional, sin preparación financiera, sin límites. El primer hábito que lo marcó fue la improvisación constante. Ramón nunca planificó su vida, vivía al día. Trabajaba cuando podía, descansaba cuando quería. No le gustaban las reglas. Y esa libertad, que tanto lo hacía brillar en escena, también fue su condena. Era un hombre que no soportaba las cadenas, ni las de un contrato ni las de un reloj. Decía que la vida era demasiado corta para andar corriendo detrás del dinero. Pero esa misma filosofía, con el tiempo, se convirtió en una trampa. Porque mientras todos planeaban su futuro, él seguía apostando por el presente. Y el presente a veces cobra caro. Las giras interminables, las noches largas, la falta de descanso, el poco cuidado físico, todo fue sumando. No era un hombre malo ni responsable por maldad, simplemente vivía como si el mañana no existiera. Y cuando el cuerpo empezó a pasar factura, ya era tarde. El segundo hábito destructivo fue la autosuficiencia emocional. Ramón Valdés no pedía ayuda. Era el tipo de persona que se guardaba el dolor detrás de un chiste. Si algo le dolía, respondía con una sonrisa. Si algo lo hería, lo convertía en broma. Esa capacidad para transformar la tristeza en humor fue su don, pero también su perdición, porque nadie lo escuchó realmente, y cuando lo hacía ya era muy tarde. La gente veía a don Ramón, que regañaba al chao, al padre que se sacrificaba, al vecino simpático que debía 14 meses de renta, pero no veían al hombre detrás del personaje, al ser humano que luchaba por mantener la dignidad en un medio cruel, competitivo y agotador. Esa soledad silenciosa fue otro de sus hábitos, el de callar lo que le dolía. Y en México eso es más común de lo que parece. Nos enseñan a aguantar, a sonreír aunque duela, a decir todo bien aunque el alma se esté cayendo a pedazos. En el fondo, Ramón Valdés fue el reflejo de un país entero, un país de trabajadores que viven al día, que se rían del dolor, que aman sin condiciones, pero que muchas veces se olvidan de sí mismos. Quizás por eso su personaje conectó tanto con la gente, porque no era ficción, era un espejo. Pero hubo algo más, algo que muy pocos saben. A medida que pasaban los años, Ramón se fue aislando del brillo de la televisión. Ya no tenía el mismo ánimo ni la misma energía. El cuerpo le pedía descanso, pero la vida no se lo daba. La fama lo había hecho querido, pero no rico, y eso lo frustraba. Mientras otros actores de su generación encontraban estabilidad, él seguía trabajando sin pausa, aceptando cualquier proyecto que le permitiera sobrevivir. Ese fue otro de sus hábitos silenciosos. No saber detenerse. No porque amara el trabajo, sino porque temía al silencio. Temía a no ser recordado, a desaparecer. Y así, mientras el público lo aplaudía, él se iba apagando. ¿Alguna vez has sentido que das tanto a los demás que al final te quedas vacío?
Esa fue la historia de Ramón Con el Valdés. paso del tiempo, la vida de Ramón Valdés comenzó a volverse una sombra de lo que alguna vez fue. Detrás de su carisma se escondía un cuerpo cansado, una mente agotada y un corazón que seguía latiendo por pura costumbre. Su tercera gran caída vino de un hábito que parecía inofensivo, el descuido de su salud. Ramón era de esos hombres que decían, no pasa nada, incluso cuando todo pasaba. Nunca se preocupó por los chequeos médicos, nunca midió los límites de su cuerpo y mucho menos creyó que su energía algún día se acabaría. Su cuerpo fue resistiendo durante años, pero el cansancio acumulado, las malas noches, la alimentación desordenada y los excesos silenciosos lo llevaron a un punto de no retorno. Muchos lo recuerdan como un hombre alegre, pero los que lo conocieron de cerca sabían que su risa ya no sonaba igual. Había un eco triste detrás de su voz, una fatiga que se notaba incluso cuando hacía reír. Y es que cuando uno vive tanto tiempo para los demás, termina olvidándose de sí mismo. Ramón se había convertido en el alma de un programa que marcó generaciones, pero dentro de él algo se apagaba lentamente. Cada grabación era un esfuerzo, cada escena una lucha contra el dolor físico y emocional. Pero jamás lo mostró. Jamás permitió que la tristeza robara protagonismo. Esa era su filosofía. Si duele, hazlo reír. Y así lo hizo, hasta el final. El cuarto hábito que lo empujó hacia su caída fue su exceso de nobleza. Ramón era incapaz de decir no. Si un amigo le pedía dinero, lo daba. Si alguien le pedía ayuda, la ofrecía. Si un productor le pedía un favor, lo cumplía sin pensar en las consecuencias. Su generosidad era genuina, pero el mundo del espectáculo no siempre premia la bondad. Lo usaron, lo olvidaron, lo dejaron fuera cuando ya no tenían la misma fuerza para rendir. Y eso, para un hombre que vivía de la risa, fue devastador. La fama, esa misma que lo hizo inmortal en la pantalla, se convirtieron en un fantasma que lo perseguía cuando las luces se apagaban. Porque nadie enseña a los ídolos a dejar de serlo. Nadie les dice qué hacer cuando ya no hay cámaras ni aplausos. Y Ramón Valdés no supo vivir sin él. Su quinto hábito destructivo fue la nostalgia. Esa necesidad de volver al pasado, de aferrarse a los recuerdos, de intentar revivir lo que ya se había ido. Lo intentó todo. Giras, apariciones, entrevistas, pero nada llenaba el vacío. Porque lo que amaba no era la fama. Era el sentimiento de familia que había encontrado en aquel set donde todos, por un momento, olvidaban sus problemas. El Chavo del Ocho fue más que un programa, fue su refugio. Pero cuando ese refugio se desmoronó, también se desmoronó él. El ambiente se había vuelto tenso, las diferencias creativas crecían, los conflictos entre los actores rompieron la armonía que alguna vez tuvieron. Ramón, cansado y desilusionado, decidió alejarse. No fue una decisión fácil. Fue un adiós silencioso, sin despedidas ni aplausos. Simplemente desapareció de la pantalla como si el tiempo lo hubiera borrado. Sin embargo, el público no lo olvidó. Y eso lo mantenía vivo. Lo buscaban, lo recordaban, lo imitaban, pero mientras la gente lo recordaba con cariño, él luchaba con un cuerpo que ya no respondía y una vida que se le escapaba entre los dedos. Hay quienes dicen que la fama mata lentamente, no con balas ni con veneno, sino con olvido. Y en el caso de Ramón, esa frase cobró sentido. Su cuerpo enfermó, su ánimo se desvaneció, y aún así siguió trabajando hasta donde pudo, no por dinero, sino por amor. Amor al público, amor a la risa, amor a ese personaje que lo inmortalizó. Pero la vida no perdona. El cuerpo que tantas veces se dobló de risa terminó doblado por el dolor. Y aunque él nunca lo admitió, sabía que su tiempo se acababa. Sin embargo, hay algo que lo hace diferente a todos los que se fueron. Ramón Valdés murió siendo fiel a sí mismo. Nunca se rindió, nunca traicionó su esencia, nunca fingió ser alguien más. Murió como vivió, libre, terco, con una sonrisa en los labios y el alma llena de historias. Y quizá ahí radica su verdadera inmortalidad, porque mientras existan risas que lo recuerden, Ramón nunca se irá del todo. Su legado no está en los capítulos que grabó, sino en los corazones que todavía, al escucharlo decir «no hay trabajo porque no quiero trabajar», sonríen con nostalgia. Pero aún falta algo, un último hábito, uno que pocos se atreven a mencionar pero que fue el más determinante de todos. Y ese
Lo entenderás en el siguiente tramo de esta historia. El último hábito de Ramón Valdés no fue el cansancio ni el descuido, sino algo mucho más profundo: el apego. Un apego invisible que lo ató a una época, a una forma de vivir y a una identidad que ya no podía soltar. Ramón no sabía ser alguien distinto a don Ramón. Había vivido tanto tiempo interpretando a ese hombre pobre pero orgulloso, terco pero noble, que terminó mezclando su vida con la del personaje. Cuando los reflectores se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, él seguía siendo don Ramón. Caminaba por las calles y la gente lo saludaba como si aún viviera en aquella vecindad imaginaria. Lo abrazaban, le pedían fotos, le decían qué bueno que no le paga la renta. Y él sonreía, pero por dentro dolía. Porque esa gente no veía a Ramón, veían al personaje. Lo amaban, sí, pero no por quién era, sino por lo que representaba. Ese apego fue su último hábito, el más dulce y el más cruel. Nunca logró soltar el pasado, nunca logró reinventarse, nunca pudo verse más allá del personaje que lo hizo eterno. Y esa nostalgia constante se convirtió en su sombra. En sus últimos años, Ramón vivía modestamente. No tenía lujos ni comodidades, pero tampoco los necesitaba. Siempre fue un hombre simple, de los que preferían una charla sincera a una cena elegante. Sin embargo, su salud ya no respondía igual. Los médicos le habían advertido, los amigos le habían insistido, pero él seguía con su estilo de vida despreocupado, fiel a su filosofía de vivir mientras se pueda. Y así lo hizo, hasta el último día. Lo que pocos saben es que en sus últimos meses Ramón hablaba mucho del tiempo. Decía que el tiempo era lo único que no se podía recuperar, que uno puede perder dinero, trabajo, amores, pero el tiempo, ese no vuelve jamás. Esas palabras, dichas por un hombre que había dado todo sin pensar en el futuro, suenan como una confesión. De esas verdades que solo entiendes cuando ya no hay vuelta atrás. Ramón no murió solo, murió amado, recordado, admirado, murió siendo lo que siempre quiso ser, un hombre libre. Pero su historia deja una enseñanza dolorosa y hermosa a la vez. La libertad sin cuidado se convierte en abandono. El amor sin límites se convierte en sacrificio. Y vivir solo en el presente puede ser tan peligroso como vivir solo en el pasado. Ramón Valdés fue un espejo de México. Un hombre trabajador, noble, con el corazón enorme, que vivió en una sociedad que muchas veces premia la apariencia, pero olvida la esencia. Su pobreza no fue su fracaso, fue su identidad. En un país donde millones viven al día, donde el esfuerzo rara vez es recompensado, él representó la dignidad del que no se rinde, aunque no tenga nada. Por eso, cuando lo vemos en pantalla, no vemos a un actor, vemos a un mexicano real, cansado, pero lleno de alma. En cada capítulo, en cada regaño, en cada carcajada, Ramón nos recordó que la pobreza no es vergüenza, que la humildad no es debilidad, y que la bondad, aunque duela, siempre vale la pena. Su muerte no fue el final de su historia, fue el comienzo de su legado. Porque mientras existan quienes valoren la risa sincera, la amistad genuina y el corazón noble, Ramón seguirá vivo. Quizá por eso, décadas después, seguimos hablando de él. Porque en un mundo lleno de apariencias, él fue de los pocos que se mostraron tal cual eran. Sin máscaras, sin filtros, sin pretender ser mejor que nadie. Solo un hombre común, con errores, con virtudes, con hábitos que lo marcaron, pero también con un alma que sigue enseñando. Así que la próxima vez que veas un episodio del Chavo del Ocho y escuches esa frase que tanto nos hizo reír, recuerda que detrás de esa sonrisa había una lección de vida. Una lección que no se enseña en las escuelas, pero que se siente en el corazón. Que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que das. Y que a veces los hombres más humildes dejan las huellas más profundas. Ramón Valdés no fue un santo, pero fue real. Y en una industria de apariencias, eso lo hizo eterno. Porque la verdad, cuando se vive con el alma,